Hola compañeros, hoy les vamos a hablar del caso Duque versus Colombia. Para iniciar este tema, iniciaré con una pequeña introducción. Vemos que la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que Colombia es un Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. El día 21 de octubre del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Ángel Alberto Duque contra la República de Colombia. De acuerdo a lo señalado por la Comisión, el caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Colombia por la alegada exclusión del señor Duque de la responsabilidad de obtener una pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja, supuestamente con base en que era una pareja del mismo sexo. Asimismo, se considera que también había sido víctima de discriminación con base en que su orientación sexual, en razón que la diferencia de trato no puede considerarse idónea, ya que excluiría los diferentes tipos de familia, como los formados por parejas del mismo sexo. Esto a razón de que en el Estado colombiano en ese momento no se encontraba jurisdicción o ley que acobijaba estos casos específicos. Finalmente, concluyó que debido a los múltiples factores de vulnerabilidad en que se encontraría el señor Duque, a la presunta víctima también se le habría visto afectado el derecho a la integridad personal. Y así concluye esta parte de la introducción y continuamos con mi compañera Dana Camila Galicia. Hechos relevantes del caso. ¿Cuáles fueron los hechos que dieron origen a esta controversia jurídica del caso Duque versus Colombia? La vida en pareja del señor Duque y el señor J.O.J.G. se vio terminada el 15 de septiembre del 2001. Esto debido a la muerte de el señor J.O.J.G. a causa de la enfermedad de transmisión sexual SIDA, de la cual el señor Duque también se vio afectado. A raíz de esto, el señor Duque acude a Colfondos, entidad a la que su pareja estaba afiliado, con la finalidad de acceder a la pensión de sobrevivientes, a lo cual la entidad responde negativamente debido a que la ley, específicamente 100 de 1993, en su artículo 74, no contempla como beneficiarios a las parejas del mismo sexo. Marco legal del sistema de seguridad social en Colombia. Este sistema lo encontramos regulado principalmente por la Ley 100 del 93, que nos trae algunos conceptos como cuál es el objetivo del sistema de seguridad social integral en salud, y no es más que cubrir algunas necesidades que conllevan la vejez, la invalidez y la muerte para otorgar calidad de vida. Igualmente, en el artículo 74 de esta ley encontramos quiénes pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes. Y los requisitos son haber convivido con el causante por el tiempo en que ésta tuvo los requisitos para acceder a una pensión de vejez o de invalidez y hasta su muerte. Igualmente, esta convivencia no podrá ser menor a 2 años. Todo esto se contempla sin dar inclusión a parejas homosexuales o a parejas del mismo sexo. También traemos quienes hacen parte del régimen contributivo, quienes hacen parte del régimen subsidiado, esto dependiendo de cuál es la capacidad de pago de las personas. Ante la negativa de Colfondos, el señor Duque interpone una acción de tutela para lograr ser sustituto de la pensión del señor J o JG, igual para que le tutelen los derechos de la vida, la igualdad, el derecho a tener una familia, el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad social, los no tratos degradantes, la libertad de conciencia, la diversidad cultural y la dignidad humana. A lo cual el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá falla negando esta tutela debido a que en la ley ni en la jurisprudencia se contempla a las parejas homosexuales como beneficiarios de este tipo de derechos, por lo que determina que Colfondos decidió conforme a derecho, así que no hay ningún tipo de vulneración a estos derechos que el señor Duque pretendía le tutelara. De igual forma, el señor Duque impugna esta decisión y el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá la confirma en su totalidad. Finalmente, para el año 2007 encontramos un reconocimiento por vía jurisprudencial de derechos de pensión, seguro social y de propiedad de las parejas homosexuales. Esto se hizo a través de la Ley 54 de 1990
entendiéndose que estos derechos se extienden también a parejas homosexuales siempre y cuando ellas cumplan con los mismos requisitos que contempla la ley. Igualmente, un referente jurisprudencial sobre la pensión de sobrevivientes fue la sentencia C-336 del 2008, en donde pues se va a poder tener acceso a esta pensión en parejas del mismo sexo, siempre que cumplan con los requisitos e incluso aunque la pareja haya fallecido antes de estos pronunciamientos jurisprudenciales. Sobre la etapa de fondo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca del derecho de igualdad ante la ley y a la no discriminación y declaró que Colombia es responsable internacionalmente por negar la pensión al señor Ángel Duque desde el 2002. En tanto, con esto se viola al derecho a la igualdad y no discriminación, previsto o contemplado en el artículo 24 de la Convención Americana, que dice igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tiene derecho sin discriminación a igual protección de la ley. De igual, en relación con el artículo 1 del mismo instrumento que dice obligación de respetar los derechos, donde los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Una vez realizado todo el análisis de fondo al caso tramitado en primera instancia ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y después remitido a la Corte Internacional de Derechos Humanos, fue finalmente el 26 de febrero del 2016 que se dictó sentencia a favor del señor Ángel Duque en contra del Estado colombiano. En este fallo, la Corte encontró que el Estado colombiano había vulnerado sus obligaciones internacionales al establecer una diferencia de trato en materia de derechos patrimoniales entre las parejas de sexos diferentes por una parte y las parejas del mismo sexo por la otra. Como se había dejado establecido y dado que en Colombia reconoció competencia a la Corte Internacional de Derechos Humanos, fue posible que este caso fuese llevado hasta instancias regionales internacionales debido a que el Estado no garantizaba los derechos de esta persona. Durante el trámite de la petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de que se profiriera el informe de admisibilidad, el Estado colombiano informó a la Comisión que hubo un cambio en el ordenamiento jurídico porque a partir de la sentencia de la Corte Constitucional C-338 del 2008, las parejas del mismo sexo sí tienen derecho a la pensión de sobrevivientes y por ello era razonable que a partir de ese momento el señor Duque acudiera al fondo de pensiones para solicitar la pensión de sobrevivientes conforme a la jurisprudencia y por ello no están agotados los recursos internos. Por lo anterior es que se evidencia cómo esta sentencia sí configura un impacto de obligatoriedad dentro del sistema interno colombiano y es por ello que fija un precedente para que el Estado esté obligado a reconocer y cumplir con los criterios que lo condenaron en el caso Duque versus Colombia. En cuanto a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, debemos de conocer los argumentos de las partes y de la comisión. Inicialmente, la comisión indicó que el objeto de la tutela interpuesta por el señor Duque era cuestionar la validez de la exclusión de las parejas del mismo sexo del derecho a la pensión de sobrevivencia. Sin embargo, los jueces de tutela declinaron su obligación de analizar los cuestionamientos planteados y otorgaron a la tutela el alcance limitado que resulta contrario a la Convención y a la propia jurisprudencia constitucional citada por el Estado. De igual forma debemos de conocer los argumentos
por parte de los representantes, los cuales señalaron que las acciones de reclamaciones promovidas por el señor Duque ante las autoridades públicas indican que éstas no le garantizaron el acceso a un debido proceso, ya que en primer término reafirmaron a la falta de legitimidad de las parejas del mismo sexo para acceder a la pensión de sobrevivientes, y en segundo término adujeron que no era procedente para la reclamación de prestaciones sociales como la solicitada, agregándose que su finalidad era encaminada al resguardo de la familia conformada por un hombre y una mujer, por lo cual los representantes concluyen que el señor Duque no tenía ninguna posibilidad de encontrar y contar con un recurso efectivo para adecuadamente a la razón de la exclusión y al tratamiento de diferencia a la petición por su condición sexual. Debido a esto, el Estado argumenta que no se ha incurrido en la responsabilidad internacional como consecuencia de las sentencias que decidieron la tutela interpuesta por la presunta víctima en el año 2002, ya que no habrían existido elementos en el derecho internacional que las exigieran ejercer un control de convencionalidad o aplicar estándares internacionales para fallar de manera favorable a las pretensiones de la presunta víctima. Por otra parte, el Estado señala que los jueces emitieron decisiones judiciales que estaban aplicadas a las normas que se encontraban vigentes en Colombia al momento de interponerse este recurso de tutela. La Corte considera que el Estado tiene la obligación de proveer los recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen a ser víctimas de derechos humanos conforme al artículo 25 de la Convención Americana de Recursos, que deben de ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal establecidas en el artículo 8.1 de la Convención, y que dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados de garantizar el pleno y ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención en el artículo 1.1 de la Convención, dado a que a toda persona se encuentra bajo su jurisdicción. Por lo cual entramos a analizar uno a uno los artículos de la Corte Interamericana, el cual el 25 nos dice que toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivamente ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. De esto, el tribunal ha indicado que el mismo que establece en términos amplios la obligación a cargo del Estado es ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra los actos violatorios de sus derechos fundamentales. Además, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de establecer normativamente y asegurar su debida aplicación de los recursos efectivos. Por otra parte, según el artículo 8.1 de la Convención, nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída y con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley y en sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Asimismo, la Corte ha determinado que para que un recurso sea efectivo no basta que esté previsto en la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación de derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Haciendo un análisis por parte de la Corte, se puede evidenciar de que el Estado no viola el artículo 8.1 de la Convención, ya que sí garantiza las decisiones de las cuales determinan los derechos de las personas y deben de ser adoptadas por las autoridades competentes que la ley determine y bajo el procedimiento dispuesto para ello.
El tercer derecho alegado que consideraron vulnerado refería al derecho de la integridad personal y el derecho a la vida. La comisión, cuando presentó el informe de admisibilidad, estimó que el análisis de este derecho iba a ser subsidiario a los otros derechos alegados que ya nos explicaron los compañeros anteriormente. Entonces, primero tuvieron en cuenta los alegatos que presentaron en cuanto a lo de la exclusión del derecho a la pensión de sobrevivencia del compañero permanente del señor Duque. Después tomaron en cuenta los alegatos que presentaron en esa búsqueda de la protección que no encontraron y que encontraron como una ausencia de prejuicios en la respuesta que entregó el Estado por la parte de esa eficacia en cuanto al sistema judicial. Y ahora entonces se enfocan todos esos argumentos al análisis que postulan los solicitantes frente a ese sufrimiento que sufrió por la falta de previsibilidad en cuanto a la regularidad y la previsión del tratamiento médico que requería el señor Duque. La Corte vinculó este derecho a otra gama de derechos como es el de la salud, esa prevalencia de la salud, a la salud física, moral, a una vida digna, a la provisión del tratamiento. Es decir, la Corte estipuló que para que haya una salud integral y para que prevalezca todo el sistema de salud, entonces tiene que haber una presentación eficaz en cuanto a la prestación de ese servicio. Entonces inició a analizar la defensa que sostuvo el Estado en las excepciones. Cuando el Estado presentó las excepciones en cuanto al argumento del señor Duque de que no recibió ese servicio de salud y que le fue negado, inicialmente, por la parte de Colfondos consideraron que la integridad moral no le había sido vulnerada porque el señor Duque no presentó las pruebas suficientes como una historia clínica o unos aportes médicos en donde estipulara que todo eso le había sido negado. Entonces, por tanto, pues no consideraron que hubiera sido como probado suficientemente. Por otra parte, el Estado también alegó que en el sistema interno se ha estipulado diferentes normatividades en donde se busca que si una persona no tiene el acceso a un régimen contributivo para recibir todo el sistema de salud o los tratamientos que requiere, pues entonces para ello también tenemos un sistema subsidiado en donde el señor Duque pudo haberse vinculado para recibir dichos tratamientos. Incluso en nuestra normatividad figura la Ley 972 del 2005, que es una norma que generó el Estado en búsqueda de esa atención de salud prioritaria, especialmente para las personas que tienen un sufrimiento por VIH. Entonces, la vulneración, en cierto sentido, se puede decir que se orientó más hacia la parte sexual, que hacia lo económico y la enfermedad, porque como ellos estimaron, si el señor Duque no tenía acceso a la parte contributiva, pues nosotros en el sistema interno sí se le brinda ese acceso por la parte subsidiaria. Los solicitantes de los derechos alegados ante la Corte Interamericana dispusieron que hay una diferencia abismal en cuanto al derecho del contributivo y a los beneficios recibidos por el subsidiado. ¿Por qué? Porque no se garantizan de la misma forma. Entonces, en cierto sentido, lo que estipulan es que si lo hubiera hecho por el subsidiado, de todas maneras se le hubiera negado porque los servicios nunca son los mismos. A lo que la Corte consideró que suponer que se los iban a negar no es un argumento suficientemente válido para considerar que este derecho haya sido vulnerado. Por tanto, no reconoció el derecho a la integridad personal y al derecho de la vida subsidiario a todos los otros, ni en conexidad con los demás antes mencionados como vulnerados. Por eso este no hizo parte de las reparaciones. Bueno, en la parte de reparaciones,
el Tribunal Internacional analizó la pertinencia de otorgar medidas de reparación por la violación de declarar la presente sentencia, eh, estas medidas recurrentes, ¿sí? Se puede reiterar que Colombia ha logrado grandes avances en el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivencia de parejas del mismo sexo, que la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional reconoce a las parejas permanentes del mismo sexo que acrediten a esta calidad y que tienen el derecho a la pensión de sobrevivientes, así como la voluntad de distintas instituciones estatales y otras de avanzar en esa dirección. Bueno, con base a esto, el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, dependiendo pues, de la disposición que se tenga en este caso. Digamos que recoge una norma constitucionaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de un Estado hacia sus ciudadanos. Ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas en este caso también, y los daños acreditados, así como las medidas que solicita la víctima para reparar los respectivos daños causados por la nación. Digamos que la Corte Internacional debe analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente en este caso, ¿sí? El tribunal reiteró que se considera la parte lesionada en el caso Duque de Colombia en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana, a quien ha sido declarado víctima de violación de este derecho reconocido. Por lo tanto, la Corte considera que la parte lesionada, que es Duque, quien en su carácter de víctima fue violado el derecho a la igualdad, será considerado beneficiario en la reparación que la Corte ordenó eh, al final de la sentencia. Los representantes solicitaron a la Corte que se ordene al Estado requerir al Fondo Privado de Pensiones Colfondos en ese tiempo para que tramite un término no mayor a 4 meses la pensión de sobrevivencia a la que tiene derecho el señor Duque y en pasar a sufragarse mensualmente. La reparación al señor Duque incluyó la concepción de una pensión de sobrevivencia y una justa compensación. El Estado, digamos que en este caso no presentó alegatos con respecto a esta medida de reparación y en relación pues con el tribunal consta en primer término que el Estado fue encontrado responsable por la violación del derecho a la igualdad y no a la discriminación del artículo 24 de la Convención. Digamos que en perjuicio del señor Duque, toda vez que no se permitió acceder a la condición de igualdad a la pensión de sobrevivencia establecida en la normatividad colombiana, en consecuencia, el Estado debe garantizar a Duque, una vez presentada la solicitud de reconocimiento de la pensión, en ese caso cuando él la presentó, esta será tramitada pues de forma prioritaria por un plazo correspondiente que dio la Corte en ese caso. El tribunal determinó medidas que buscan reparar el daño inmaterial que no tiene naturaleza pecuniaria y así como medidas de alcance de repercusión pública a la jurisprudencia internacional y en particular de la Corte, que ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye una forma de reparación a la víctima, en este caso que sería Duque.